Imagínate por un momento que a vos te agarra una enfermedad que te produce vergüenza, porque es una enfermedad muy prejuiciosa hacia los demás. Esa enfermedad implicaría que la gente no quiera acercarse a vos, que no quiera tocarte, que no quiera tener ningún tipo de contacto con vos. Imagínate eso, imagínate esa situación. Imagínate que eso implica que no podés ir a espacios públicos, que no te pueden ver con la persona que más, que no podés tener contacto con tus padres, con tus amigos, que si estás casado ya no podés estar con esa persona con la que estás casada y si no, nunca te puedes casar. Si tenés hijos, no podés tocar a tus hijos y si no los tenés, sabes que no los vas a tener nunca. Imagínate que buscas todas las formas posibles de solucionar el problema. Gastás todo el dinero que tenés y hasta el que no tenés. Te endeudás hasta el cuello. Y hasta el último médico te dice, lamentablemente, no puedo hacer nada por vos. Imagínate que sos un papá que tiene una pequeña hija. Una hija que ya está entrando en la adolescencia y que tiene toda la flor de la vida por delante. Imagínate que esa nena cae muy enferma y tampoco hay solución para ella. Que todo lo que hagas, todo lo que intentes buscar, todo es una puerta cerrada, todo es un no, no hay nada que hacer. Imagínate que esa niña enferma está deteriorándose rápidamente. Hasta hace muy poco tiempo era una niña con total vitalidad. Tenía todo el futuro por delante, pero de pronto le agarró esta enfermedad y cayó en cama, con mucha fiebre. Poco a poco se fue deteriorando su cuerpito, incluso su mente. Delira un poco por la fiebre y por los dolores que la aquejan. Pero no hay nada que hacer. Imagínate que se muere. Estas dos historias están entrelazadas y las entrelaza el evangelista Marcos en el capítulo 5 a partir del verso 21. Son dos historias que aparentemente son independientes, que no tienen nada que ver una con la otra, pero que en realidad de fondo tienen mucho que ver. Jesús acaba de volver de, de la región de Gádara, ¿sí? De liberar al endemoniado gadareno, o como dicen en algunas versiones, Geraseno. Eh, Viene de aquellos lados, de los lados paganos. Los pueblerinos le tuvieron miedo a Jesús porque hizo un milagro muy espeluznante. Le dio la libertad y le devolvió la cordura a un loco como era el endemoniado, pero hizo que los demonios fueran a los atos de los cerdos y se despeñaran, se tiraran al agua y se ahogaran todos. Y eso alteró la economía del lugar. Y por lo tanto la gente le dijo, todo bien, pero ¿por qué no te vas a tu pueblo? No molestes acá. Y Jesús emprende el regreso y hace el mismo viaje que hizo cuando se fue, solamente que a la vuelta no ocurrió la famosa tormenta. Fue un viaje más tranquilo. Llegó a las orillas del lugar, de su pueblo ya, y de pronto la multitud lo está esperando. No se sabe muy bien si se quedó unos días en la playa y la gente se enteró y, y por lo tanto empezó a venir en base a buscarlo, o si cuando ellos llegaron ya estaba la gente esperándolo. Es muy probable porque la gente quizás se quedó ahí esperando el regreso de Jesús. En tal caso, hay un montón de gente esperándolo al gran maestro. Y de pronto en medio de esa multitud aparece un hombre. No es cualquier hombre. Dice Marco que es un principal de la sinagoga de los judíos. Él era el encargado
de que todo en el templo y en la sinagoga ocurriera de la forma que tenía que ocurrir. Era un guardador de las formas, un guardador de un seguro, digamos, de que todo el rito religioso ocurriera tal cual es, no se fuera de sus cauces. Pero este hombre que se llama Jairo tiene un gran problema. La hija de 12 años se le está muriendo. Y su religión, su fe en las formas de la religión judía y su fe en la medicina tradicional han quedado defraudadas porque no hay respuesta alguna para el problema que tiene Jairo, para el problema que tiene su nena, que se está muriendo. Así que Jairo hace lo que hubiera hecho cualquier padre, corre desesperadamente a buscar la única solución que cree posible. Así que a pesar de que él es un principal de la sinagoga de los judíos y a pesar de que mucho más atrás en el Evangelio de Marcos Jesús había sido acusado de endemoniado, con lo cual se puede decir que la sinagoga había roto con Jesús. Eran enemistados, él ya no le importa nada esa enemistad, no le importa nada esa grieta, porque tiene la nena que se le está muriendo. Y entonces se acerca a Jesús desesperadamente, dice la Biblia que se arroja a sus pies y le dice, ayúdame, ven a mi casa, mi hija se está muriendo. Jesús lo escucha y dice, vamos. Pero claro, Jesús era muy popular, él era una suerte de rockstar de aquel momento, era, era un gran maestro, un gran orador, era un gran hombre y que hacía muchos milagros y que tenía palabra profunda para cada uno de los que estaban ahí. Así que ellos aprietan, dice la Biblia que están apretando a Jesús. Se me hace verlo a Jesús tratando de caminar a paso de tortuga en medio de la multitud. Los discípulos que hacían a veces de guardaespaldas en estas ocasiones los rodean para que la gente trate de no apretarlo tanto. Pero apretan igual. Jesús es muy popular. Y ahí nos cuenta Marcos se acerca una mujer, como quien no quiere la cosa, de incógnito, en medio de la multitud. Es muy interesante eso porque acá me hace recordar siempre, cuando leo este texto, el dicho de cómo lograr esconder un elefante en la 9 de julio, ¿no? Y es llenar la 9 de julio de elefantes. Bueno, algo parecido está ocurriendo acá. La mujer está de incógnito. ¿Por qué? Porque hace 12 años que tiene flujo de sangre. Es decir, es como si fuese una menstruación perpetua. Tiene un nombre especial, técnicamente, que es hemorrosia. Claro, además de la debilidad que eso quizás le esté produciendo en su cuerpo y los dolores constantes que no se detienen, tiene un gran problema esa mujer. Para la religión judía, para la religión basada en los ritos del Antiguo Testamento, esa mujer era ceremonialmente impura y por lo tanto no podía acercarse a ninguno de los miembros masculinos, tampoco femeninos, pero menos masculinos, porque cualquiera que se acercara a esa mujer iba a ser contaminado, iba a ser considerado ceremonialmente impuro. No podía acudir a las sinagogas, al atrio de las mujeres, para escuchar el mensaje de Dios cuando el rabino leía el rollo del profeta o del texto que tocaba ese día y predicaba. No podía hacer nada de eso. Estaba excluida. La mujer viene a representar a ese pueblo judío excluido, marginado, sometido por una religión que lo único que hacía era empujar hacia afuera a los indeseables. Esta mujer, dice Marcos, se acerca con una idea. Dice, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana.
Esa es su fe. Es una fe muy sencilla, es una fe muy popular. Es una fe que no tiene demasiada elucubración filosófica o académica o teológica. Simplemente dice, yo sé que Jesús puede hacer algo, pero no puedo irme y manifestarme, porque me va a rechazar, porque es hombre. Y si supiera cuál es mi enfermedad, eh, voy a ser, corre peligro incluso de ser apedreada, ¿no? Así que esta mujer guarda silencio, pero se acerca y hace un esfuerzo enorme, imagínate. Hay un montón de gente apretando a Jesús, es un esfuerzo enorme y como puede logra tocar el fondo, el borde del manto de Jesús y pasa algo extraordinario. Dice que Jesús se queda estupefacto porque siente que poder salió de él. Y Jesús entonces para la multitud y dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos medio que se ríen y dicen, ay, pero maestro, ¿no ves que la multitud te aprieta? Estamos todos medio apretados, estamos incómodos. Y vos decís, ¿quién me tocó? Cualquiera pudo haberte tocado. Si todo el mundo te está tocando. No, 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 dice Jesús. No, 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 esto es distinto. Poder salió de mí. ¿Quién me tocó? Y entonces detiene la multitud. Y hace la pregunta. Y empieza a inquirir, empieza a mirar por todos lados para que alguien le conteste. Pero acordate que Jairo está desesperado. Un foco de esperanza había llegado a su corazón cuando Jesús le dijo, vamos a tu casa. Pero ahora Jesús se detiene y pierde el tiempo en una pavada como esa. ¿Quién me tocó? Todo el mundo te está tocando. ¿No ves que mi hija se está muriendo? Vamos, Jesús, apúrate. Hay un comentarista que dice que Jesús está actuando, parecería como que Jesús está actuando en ese momento como un médico responsable. Un médico que está en la guardia del hospital, llega una mujer que tiene una enfermedad de hace 12 años, que su historia no ha cambiado nunca y que por lo tanto su vida no corre peligro inminente, y también llega una niña de 12 años, pero que se está muriendo. Un médico con dos dedos de frente diría, bueno señor, espere un ratito más. Lo urgente es la nena. Si no hace eso, incluso hasta puede recibir un juicio por mala praxis, porque no utilizó una prioridad médica y lógica como lo demandaría este momento. Así que este comentarista dice, parecería acá que Jesús está actuando como ese médico irresponsable. Pero Jesús sigue insistiendo, ¿quién me tocó? Y está mirando. Imagínate que Jesús rodea a la multitud con sus ojos. La mujer está en pánico. Porque si habla sabe que la van a excluir. Más, es como confesar, Jesús, yo te toqué a vos y por lo tanto también vos sos impuro. Porque eso dice la ley. Así que la mujer, con toda humildad, vergüenza, quizás arrodillada, postrada a los pies de Jesús, le dice, yo te toqué. Y le cuenta la historia. Pero, ¿sabes, Jesús? Estoy sana porque yo mismo siento en mi cuerpo, porque yo conozco mi cuerpo hace 12 años que tengo esta enfermedad. Y sentí en mi cuerpo que algo se detuvo. Ese flujo, esa fuente inagotable de mis frustraciones, de mis dolores, de mis fracasos, de mis derrotas, de pronto se detuvo. Estoy seca. Y Jesús le dice, hija, vete, tu fe te ha salvado, tu fe te sanó. En el mientras se le acerca alguien a Jairo y le dice, Jairo, no molestes más a Jesús, porque tu hija murió. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Claro, imagínate Jairo, desesperado, apurándolo a Jesús para que vaya a su casa. Jesús se queda hablando con una mujer impura, raída, excluida del pueblo, y de pronto se te muere tu hija. Se le vino el alma al suelo. Pero Jesús, interesante,
no le hace caso a las noticias. Dice, vamos, no escuches eso, ten fe. Y Jesús se va, pero con 3 discípulos, sus más íntimos amigos, el círculo íntimo que se llama, y llega a la casa. Claro, en aquellos años, así como todavía ocurre en algunos países de América Latina y en algunas partes del interior de nuestro país, eh, los velorios solían ser muy histriónicos y se contrataba gente que se llaman las plañideras, mujeres sobre todo, para llorar, porque es una forma de mostrar el afecto y el dolor que provoca la muerte de una persona. Así que estaban ahí las plañideras profesionales haciendo mucho barullo y la gente que por supuesto se dolía también de la situación y que no necesitaban que le den dinero para expresar el dolor. Y Jesús dice, ¿qué hacen con todo este alboroto? La niña duerme. Y se le ríen. Jesús los echa a todos, entra con sus discípulos, se acerca a la niña y le dice, Talita, cum. Marcos traduce eso como, niña, a ti te digo, levántate. Y la traducción le pone signos de admiración, así como con fuerza. Pero en realidad todo indica que, porque Jesús le toma la mano a la niña, que se acercó, se sentó en la cama y le habló con ternura. Y le dijo, Talita, cum. Es como si Jesús se acercara y le dijera, amor, es hora de despertar. Vamos, despertate. Y la niña se despierta. Y se despierta y empieza a andar. Claro, tenía 12 años. Y entonces Jesús dice, denle de comer a esa chica. Quiere decir que no solo se recupera, no solo recupera la, la vida, hay una resurrección ahí, sino que además es saludable. Y por lo tanto, dice, denle de comer. Eh, Está bien, tiene que alimentarse, tiene que ser fuerte, tiene toda una vida por delante. No quiero ser muy extenso esto, pero quiero resaltar 2 o 3 cosas. En primer lugar, eh, Jesús es el Jesús que trae la vida y que trae la libertad. Por encima de cualquier circunstancia natural o extraordinaria que a nosotros nos sobrepasa, Jesús viene a darnos esa libertad y esa esperanza que necesitamos. Eso es obvio. Pero acá hay un dato interesante y que hay que tener en cuenta. No es casualidad que la mujer estuviera 12 años con esa enfermedad que provocaba su propia discriminación, porque el pueblo, como se estilaba, y porque así lo decía la ley del Antiguo Testamento, no podía tener contacto con esta mujer y por lo tanto la excluían. Y con los 12 años de la niña, en aquella época, llegar a los 12 años era llegar a la adultez y a la edad del matrimonio. Es decir, que ya está entrando esta mujer, esta niña, a la edad de ser mujer. Estamos hablando de aquellas épocas. Hoy pensar en casar una niña de 11 años nos parece una locura, pero si uno ve la historia de nuestros pueblos en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, sobre todo en el interior, no era para nada descabellado. ¿Sí? Digo para entender los contextos culturales del texto, valga la redundancia. El tema es que tenemos una niña que está llegando a la adultez, pero que se le trunca el futuro porque se muere, y tenemos una mujer que no tiene presente y tampoco tiene futuro, porque está completamente desahuciada. Tanto en una como en otro, la religión y la medicina natural no pueden hacer nada. Imagínate que la religión, la solución que le dio a la mujer fue excluirla directamente del pueblo y que no tenga ningún tipo de contacto. Y la hija de Jairo está en el mejor lugar posible, en un lugar puro y de aparente santidad, pero también Jairo y sus creencias están completamente inutilizados frente a la realidad de una hija que se le muere. Jesús viene a romper con esas cadenas del prejuicio y de las religiones de mentira, o de las religiones vanas,
o de las formas equivocadas de pensar en Dios. Y por último, quisiera destacar que Jesús no le dice a la mujer que es sanada de su flujo de sangre que vaya y haga sacrificios o presente al templo. Simplemente le dice, ve, vive. Yo vengo a traerte libertad, ve y vive. Y lo mismo pasa con la pequeña de 12 años. Jesús dice, dele de comer, se tiene que fortalecer porque tiene futuro. Cristo es el Dios de la vida. No es el Dios que viene a cambiarnos de religión para aprisionarnos en una nueva y para imponernos condiciones limitativas de nuestro potencial. No. Cristo vino a darnos libertad. Claro, no es una libertad para producir el daño a los demás o producir el daño a nosotros mismos. Es una libertad de entrega, es una libertad solidaria, es una libertad de amor, es una libertad de arrojo hacia la vida, hacia el más puro sentido de la vida. Es muy importante entender eso, sobre todo en un mundo como en el que estamos viviendo, donde la solidaridad, el amor hacia el prójimo, ya prácticamente no existen, y donde la vida está en constante peligro, no solo porque está este virus maldito que siempre nos acecha desde que apareció, no solo porque vivimos en un sistema excluyente y hostil hacia cada uno de nosotros, no solo por la inseguridad, sino porque está dentro nuestro el ADN del pecado, que nos impulsa en nuestras concupiscencias a hacer aquello que insulta a Dios en su soberanía y nos daña a nosotros, a los otros y a nosotros mismos. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y hoy se acerca a tu lecho, a tu cama, y te agarra la mano y te dice, amor, es hora de despertar. Se acerca a vos en medio de tu gran problema y te dice, vete, vive, vive en paz. Porque mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Dios te bendiga.